Creo que también, sin menoscabo a los grandes textos políticos de los grandes movimientos, los grandes líderes, en el propio himno de México, ustedes encuentran estrofas importantes para hacer la parte del discurso de proselitismo, de convencimiento, porque es algo que ustedes no tienen que pedir prestado en ningún lado, se le enseñan a todos los niños de las escuelas. Desde las escuelas le enseñan el himno de México, y es un himno revolucionario, es un himno patrio, además de lo precioso que puede ser el himno de México. Pensando en el 26 de julio, que es justamente por lo que estamos reunidos hoy, quiero marcar el hecho mismo de su identificación con ustedes, porque los protagonistas de aquel hecho fueron jóvenes, y jóvenes esencialmente movidos por ideas revolucionarias, movidos por ideas de construir algo diferente a lo existente, movidos por la necesidad del cambio, y que fueron instrumentando y aprendiendo a hacer ese cambio en el proceso de la lucha. No podían aprenderlos en libros, lo tenían que aprender en el proceso de la lucha, como ustedes hoy, a la manera que se lucha, que no tiene que ser igual, lo pueden estar haciendo o lo están haciendo. Creo que eso es el primer elemento referencial que quiero dejar marcado hoy. Si en 1953 la vía que se llevó adelante fue la subversión armada y militar, había una dictadura en Cuba y se estaba respondiendo a una dictadura asfixiante que cada vez después del año 53 tensó más las herramientas de represión contra el pueblo cubano, por lo que se validó la lucha armada. La burguesía cubana ni el imperialismo norteamericano encontraron otra alternativa que mantener al pueblo cubano en régimen dictatorial. Y la dictadura creó condiciones para que ese movimiento armado del 26 de julio se transformara en un movimiento armado permanente después del año 56 como movimiento guerrillero y terminara triunfante un 1 de enero del 59. Pero fíjense, Cuba, dictadura, contra una dictadura, y en aquel año la dictadura más sanguinaria que había conocido América Latina. América Latina había conocido otra dictadura, pero resulta que cada momento histórico arroja diferentes situaciones en diferentes países. En los años 50, la dictadura más criminal, más soberbia, se estaba aplicando en Cuba, y yo diría hasta sin la extrema necesidad de ejercer una dictadura, porque teníamos partidos políticos para hacer comedias de democracia y de pseudodemocracia. Fíjense que estaba legalizado el Partido Comunista, estaba legalizado el Partido Comunista antes de la dictadura. Desde los años 40 existía el partido, bueno, legalmente, ¿no? Legalmente en Cuba el Partido Comunista. Y había recursos para no necesariamente aplicar una dictadura. Ahora, se crearon las condiciones para la lucha armada. Y la lucha armada probó en Cuba de que, en contra de todos los detractores, que no eran pocos, resultó un método válido en Cuba para el triunfo de la revolución, para el triunfo del movimiento revolucionario y para
desde la revolución, cumplir el programa revolucionario que se establece justamente en octubre de 1953. Y ese programa y proyecto revolucionario está en los contenidos de un documento histórico que se llama La Historia Nelson Pérez. Sobre lo que le quiero decir lo siguiente: ocurren los asaltos a los cuarteles Moncada y Bayamo en Cuba contra el ejército de la tiranía por esos jóvenes de la generación del centenario organizados por Fidel Castro en lo que se llama el movimiento 26 de julio. Militarmente fracasa, políticamente es un éxito porque sacude la conciencia nacional. Como el movimiento 131 sacudió la conciencia de muchos mexicanos, sacudió la conciencia. Mucha gente dijo, ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes están cuestionando algo. Eso se llama sacudir la conciencia de un pueblo. Bien, ustedes cojan la prensa de los días estos del movimiento no postelectoral, preelectoral, y sobre todo cuando se expresa el movimiento, como hay un gran debate nacional en México sobre el movimiento. Todo el mundo tuvo que ponerse a pensar en el movimiento. Bien, a eso es lo que se llama estremecer la conciencia nacional, mover la conciencia nacional. Imagínense que hubo un país de menos de 5 millones de habitantes en el año 53 sin internet, ni telefonito de esto. Eso era golpe de el teléfono de pila, no de pila chiquitica, de pilona grande, y de 4 o 5 periódicos que no han dejado de hacer lo mismo en todos lados desde allá hasta ahora. No han dejado de hacer lo mismo, y que unos cuantos jóvenes se levanten contra 2 cuarteles. La conciencia nacional despierta, dice, sí, podemos luchar. Si hay gente que se inmola, si hay gente que lucha, sí. Tal vez para 5 millones de cubanos la lucha no era la misma, la forma de luchar no era la misma, pero se dijo, hay que luchar, tenemos una dictadura ahí delante. Y eso se llama estremecer la conciencia nacional. Pero si se hubiera quedado en estremecer la conciencia nacional, se hubiera extinguido, lamentablemente. Y ahí fue como 3 meses después, julio, agosto, septiembre y octubre, 3 meses después, cuando Fidel, líder del movimiento 26 de julio y de los asaltantes al cuartel Moncada, y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, son 2 cuarteles, aunque se habla más de Moncada. Cuando es llevado a juicio, él hace un alegato histórico, él hace un alegato de autodefensa porque él es abogado. Él no aceptó abogados de oficio ni abogados pagados. Él mismo se defendió. Y esa defensa, ese alegato se convirtió en al imprimirse en un librito de 100 y pocas páginas de formato medio, lo convirtió en programa de lucha para la Revolución Cubana, defendiéndose, denunció los crímenes de la dictadura, denunció los problemas que aquejaban al pueblo de Cuba, explicó el porqué de la revolución y por qué había que luchar, y expresó el compromiso de una revolución triunfante. Hasta con esa confianza y seguridad, 3 meses antes que habían barrido y asesinado a más de la mitad de sus hermanos y compañeros de lucha. Y cuando le podía salir en la prisión de por vida, ese contenido y esa confianza en la revolución, y tanto es así que los compromisos de lucha, esos que ahora son los baluartes sólidos de los resultados de la Revolución Cubana, educación, salud, cultura, todo eso está ahí en el programa, en la historia Nelson Pérez, que inicialmente es una defensa, un alegato de defensa ante los jueces que lo van a condenar.